Buenos días. Buongiorno. Buenos días. Estoy preparándome para compartir un breve mensaje y yo quisiera orar porque quiero que sea un mensaje que venga de parte de Dios. Así que los que estáis conmigo aquí, os quiero pedir que me acompañéis en oración, por favor. Y también los que estáis ahí en vuestros hogares. Padre, lo primero que queremos decirte o que te quiero decir es que te quiero y que te amo. Y que mi anhelo por encima de todas las cosas es llegar a conocerte como te han conocido tantos hombres, tantas mujeres a lo largo de la historia. Tener un encuentro contigo que hace que nunca más sea el mismo. Señor, que sea una persona diferente. Yo quiero darte las gracias por los tiempos que nos está tocando vivir. Tiempos confusos, tiempos donde parece que el futuro lo vemos a veces tan oscuro, pero tiempos en los que sabemos que tú estás en control, porque tú, Dios, eres el Dios que creó los cielos y la tierra. Nos creaste con un propósito eterno. Y quiero rogarte, Padre, que a través de tu palabra en esta mañana, Señor, pues nos acerques un poquito más a ti. Y que lo que se comparta hoy sea tu palabra y no un pensamiento humano. Y que podamos también recibirlo, no de acuerdo a cómo nuestra mente a veces machacada por la vida lo interpreta, sino que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a entender lo que tú nos quieras hablar, lo que tú nos quieres decir. Quiero levantar el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, sin ti la tierra, la humanidad no tiene esperanza. Y quiero darte las gracias, Jesús, por haber venido un día, haber tomado esta forma nuestra humana, haber vivido como nosotros, sufrido como nosotros, haber cargado no solamente con los pecados de la humanidad sobre tus espaldas, sino también haber sufrido nuestras tentaciones, haber sufrido nuestros dolores, nuestras dolencias. Y por ese motivo tú nos entiendes, porque eres humano como nosotros, aunque eres 100% Dios. Y yo quiero rogarte, Dios, que en esta mañana, por favor, háblanos. Nosotros te necesitamos, tu iglesia te necesita, el mundo te necesita. Por eso te ruego, Dios, que nos hables de una manera especial. Y quiero orar por la gente que nos está escuchando a través de las redes en este momento. Que tu palabra llegue a cada hogar, a cada vida y que traiga la paz, el consuelo y sobre todo una revelación de Cristo al corazón de todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí en este día, en esta mañana. Amén. 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 La verdad que no sé cómo empezar. Yo solamente quiero en esta mañana compartir un pensamiento, y lo que me encantaría, si estáis conmigo, es que podamos abrir nuestra mente y dejar que el Espíritu Santo en esta mañana nos hable de una manera especial, ¿no? Bueno, no quiero entrar en el tiempo que estamos viviendo, tiempo de pandemia. Yo recuerdo que, hace un año, cuando empezamos, en marzo, ¿no? Cuando empezamos el confinamiento, habían algunas cosas que corrían por las redes, los pastores empezábamos a hablar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de la pandemia? ¿Será un castigo de Dios? ¿Será otra pandemia más? Y nos confinaron. El mundo nunca fue confinado
a lo largo de la historia, porque no fue solamente como ha ocurrido en otras ocasiones, que ha habido una epidemia que ha sacudido un país o una guerra que ha sacudido a lo mejor un continente, y quien ha sido afectado ha sido solamente el continente. En este caso ha sido el mundo entero que ha sido afectado. Y cuando empezamos con el confinamiento, muchos de nosotros creíamos que una vez que terminara el confinamiento, el mundo, la iglesia, íbamos a aprender, no íbamos a ser igual, no íbamos a ser diferentes. Pero tristemente, cuando empezamos con la desescalada, al final te das cuenta que el mundo no ha aprendido y la iglesia tampoco. Y yo creo que una de las cosas que ha ocurrido a través de este confinamiento o a través de la pandemia, yo estoy convencido y creo que Dios ha querido parar a la iglesia, porque no solamente quiere enseñar algo al mundo, acerca de la fragilidad del ser humano, sino también quiere enseñar a la iglesia. Y una de las cosas que yo creo, el por qué Dios ha parado todo en el mundo, ha sido por un motivo, un propósito, y es que la iglesia se vuelva a Él, es que podamos tener tiempo para buscarle a Él, para estar en comunión con Él, para sentirle a Él, respirarle a Él, apartarnos en su presencia, para tener ese tiempo de comunión y de relación de Hijo de Dios con el Padre, del ser humano creado con el Creador. Y también esa relación de amistad que Dios está anhelando tener con cada uno de nosotros. Y quiero invitaros a abrir la Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, y dice así, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Y a la primera cosa que quiero destacar aquí es que el pueblo de Israel que había salido de Egipto había pasado una etapa. Habían pasado 40 años en el desierto y una nueva generación bajo el mando de Josué, ya no estaban bajo el mando de Moisés. Moisés había partido a la presencia de Dios, había muerto. Una nueva generación empezaba a haber cumplido aquello que Dios había revelado muchos años antes, que la tierra de Canaán sería de ellos, se la daría a su pueblo. Y bajo el mando de Josué ahora el pueblo entraba en una nueva etapa. Y dice Dios a Moisés, dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y luego dice, hay una promesa de Dios para su pueblo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Está hablando de cerca de Mesopotamia, toda la región de lo que hoy conocemos como Irán, Irak, y donde hay un montón de conflictos, ¿no? Y dice, toda esta tierra, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y luego hay un versículo tremendo, ¿no?, que a mí me recuerdan también las palabras de Jesús, cuando dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Y una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Pedro le dice, cuando está preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy? Y sabemos, los discípulos dicen, uno Juan el Bautista que ha resucitado, otros un profeta, pero vosotros ¿quién creéis que soy? ¿Quién decís que soy? Y se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice,
bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, yo edificaré sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta declaración, yo edificaré mi iglesia, y nadie podrá hacer frente a mi iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, la misma promesa que Dios le dio a Josué es también para nosotros. Nosotros tenemos que ver, o sea, qué tiempos estamos viviendo, qué etapa estamos viviendo. Y volviendo al libro de Josué, Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente para cuidar de hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Y si a mí Dios viene y se abren los cielos y me da esta promesa, yo creo que, no hay nada que me pare. ¿Estás conmigo? No hay nada que me pare. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré contigo. Amén. Amén. Y yo lo que quiero hablar acerca de, en esta mañana, el mensaje principal es este: esforzarse y ser valiente, esforzarse y actuar. ¿Y qué es lo que nos ayuda a nosotros a esforzarnos y a ser valientes? Hay un versículo en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 32, que dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Que lo que me va a impulsar adelante para esforzarme y para actuar es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es conocer a Dios. Y lo que quiero dejar en esta mañana es que necesitamos parar. Una de las cosas que a mí me sorprende es que en medio de esta pandemia, en lugar de parar, no estoy diciendo que la iglesia tiene que parar. Lo que estoy diciendo es que tenemos que parar de hacer lo que estamos haciendo por rutina. Tenemos que parar para tener tiempo con Dios. Pero es curioso que en medio de esta pandemia, en lugar de parar, parece que tenemos más actividades que nunca. Más actividades que nunca. Y estoy convencido que una de las cosas que Dios quiere para su iglesia hoy, alrededor del mundo, para nuestra congregación, para la iglesia aquí en Valencia, para la iglesia en España, es que seamos lo suficientemente valientes para parar y tener tiempo en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es donde vamos a conocer al Señor. ¿Estás conmigo? En la presencia de Dios es donde vamos a conocer al Señor. Yo creo que Dios a veces se cansa de nuestra hiperactividad, de nuestro hiperactivismo. Reuniones de Zoom, reuniones de no sé qué, reuniones de no sé cuánto. Y pastor, ¿qué vamos a hacer? Estoy desanimado, yo necesito esto, yo necesito volver a congregarme. Lo único que tú necesitas y que yo necesito es estar en la presencia de Dios. Es lo único que necesito. Todo lo demás es bueno. Pero lo importante, lo que realmente me va a impulsar a esforzarme y a actuar es conocer a Dios. Y yo en esta mañana, a los que estáis aquí, bienvenidos a todos, y a los que están viéndonos a través de las redes, yo te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios de verdad? ¿Sabemos acerca de Dios? Se nos puede explicar acerca de Dios, pero le conocemos de verdad. Hay un versículo, no recuerdo si está en el libro de Tito, que dice que algunos hablan un montón de cosas en las iglesias, hablan mucho acerca de Dios, que profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan.
Eso significa que yo puedo estar convencido que conozco a Dios, pero puede ser que no le conozca. Y mi pregunta en esta mañana, a los que estáis aquí, los que están en las redes, ¿quién es quien te conoce de verdad? ¿Estás conmigo? ¿Quién te conoce de verdad? A mí personalmente, quienes me conocen de verdad, porque aquí os puedo engañar. Yo aquí me puedo vestir, puedo ponerme una careta de súper buen cristiano, de súper buena persona, incluso a la gente de fuera saludándole, ¡ay, qué buen chico que es! ¡Ay, qué apañaico que es! ¡Ay, qué bueno que es! Yo recuerdo que mi madre decía que qué bueno que es mi hijo Juan. Y mi madre quería que me conocía. Pero realmente ella no me conocía en el nivel en que me conoce Consuelo. ¿Por qué? Porque Consuelo vive conmigo. Mis hijas me conocen también. Pasa que mis hijas se han hecho mayores y van a rehacer sus vidas. Pero realmente la persona que me conoce de verdad es Consuelo. Es Consuelo. Y en Juan 17 Jesús dijo, esta es la vida eterna. O sea, en una oración, le llamamos la oración intercesora de Jesús. Yo siempre digo que creo que es más frente al momento en que Él iba a dar su vida por la humanidad y morir en una cruz. Él abre su corazón delante del Padre, está agradecido al Padre y empieza a orar por aquellos que iban a seguir como le siguió Josué a Moisés. Y hay una serie de cosas que Jesús le dice al Padre. Entre ellas le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y Jesús estaba diciendo en pocas palabras, no te pido que los quites del sistema, sino que en medio del sistema los guardes del mal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Jesús a la iglesia le dijo que nosotros somos luz y somos sal. Y Él en el Sermón del Monte nos enseñó claramente qué es ser luz y qué es ser sal. Enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos, a no llamar fatuo a sus hermanos, a perdonar, y a un montón de cosas más, ¿no? Y les enseñó cómo ser luz y cómo ser sal. Y lo que estaba diciendo es, mira, ellos están en el mundo para traer resplandor al mundo y para traer sabor al mundo. Porque si quitamos a Cristo y quitamos a la iglesia del mundo, al mundo no le queda ninguna esperanza. ¿Estás conmigo? Pero en Juan 17:14 dice, es Jesús hablando al Padre. Y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida verdadera, la vida abundante, la vida de éxito, es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos conocéis? ¿Quién es el rey de España hoy? Hoy tenemos dos reyes, el emérito, que está en Dubái, y el hijo del emérito. Felipe VI. ¿Conocemos a Felipe VI? Lo conocemos de lo que los medios nos dicen. A veces lo que los medios nos dicen no nos dicen toda la verdad. Pero quien conoce de verdad al rey es la reina. Porque conviven. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer al Señor? Estando en su presencia, conviviendo con Él. Y hermanos míos y amigos míos, necesitamos parar para reorientarnos hacia Dios. Hay dos expresiones, ¿no? Perder el norte y desorientarse. Perder el norte está basado en la brújula. Desorientarse está más basado en la Biblia, que es perder el oriente. Desorientarse. Y cuando nos desorientamos tenemos que volver a orientarnos. Y en esta mañana yo quiero reorientarte y animarte. No solo animarte, sino decirte, ten tiempo para estar en la presencia de Dios. Ten tiempo para conocer a Dios.
A mí, Consuelo conoce mis rabietas, conoce todo, sabe cómo soy de carácter, sabe y tal, porque convivimos. Y una de las cosas que necesitamos, hermanos, es aprender a convivir con Dios. Aprender a convivir con Dios. Es curioso, volviendo a la historia de Josué. Dice, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, yo estaré contigo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y hay todo un proceso. Vemos a Josué que conquista Jericó. Y no voy a entrar en la conquista de Jericó. Y ven que Dios les da la victoria contra aquella fortaleza llamada Jericó. Y hay una ciudad pequeña que se llama Jai. Hay una ciudad pequeña que se llama Jai. Y lo que Josué hace, dice, a ver, si hemos conquistado Jericó, Jai, que es pequeña, no hace falta que vaya toda la gente, solamente que vaya un grupito. Y van un grupito de soldados, intentan conquistar Jai y tienen que salir por piernas porque los de Jai los derrotan. Y Josué empieza a desesperarse. Yo creo que esto era de alguna manera es como decir, a ver, Señor, si tú me has dicho que nadie podrá hacerme frente todos los días de mi vida, nunca te dejaré, nunca te desampararé, ¿por qué los de Jai sí que nos han dejado avergonzados? Y empieza a perder la fe, a desfallecer. ¿Y esto le lleva a qué? A buscar a Dios, a estar en la presencia de Dios y a decirle, Señor, ¿por qué hemos salido derrotados? Y en la presencia de Dios, Dios le dice, ¿por qué? Porque hay pecado entre el pueblo. Y todos conocemos la historia de Acán, ¿no? Que sustrajo de aquello que había sido anatema para Dios, que había sido prohibido por Dios, que sustrajo, y el pecado de Acán trajo la derrota a todo el pueblo de Israel. Y esto nos tiene que enseñar a que las victorias en Dios no solamente se consisten por las promesas que se conquistan no solamente por las promesas que Dios nos ha dado, sino bajo la dirección del mismo Dios. Y la dirección del mismo Dios para conquistar esas promesas solo es posible si yo me aparto y me encierro y tengo mi tiempo con Dios. ¿Estás conmigo? ¿Amén? Amén. A veces no tenemos tiempo. Hoy vivimos tan encerrados en nosotros mismos, vivimos bajo un sistema que nos está obligando a amontonar, a amasar, a ganar dinero, más pasta, más dinero, porque pensamos que con esto vamos a ser mejores, vamos a sentirnos más realizados, y al final te das cuenta que la vida pasa y has dedicado toda tu vida a trabajar, preocupado toda tu vida por tus derechos, preocupado toda tu vida por pagar un piso, y has descuidado tu tiempo con Dios. Y algunos pastores, lo que nos ha pasado ha sido que hemos dedicado tantas horas a la gente, nos vamos a la cama preocupados por la iglesia, preocupados por qué va a ser mañana, qué voy a predicar, este que me ha dicho esto, este que me ha dicho que se va, este que me ha dicho que viene, este que no le conozco, en lugar de pasar tiempo con Dios. Hay un versículo que es preocupante. Es Mateo 7, versículo 22-23, cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho muchos milagros. Pero yo les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No sé si todos, o no sé cuántos sabéis que esta palabra conocer en el griego original es la misma palabra que usa María cuando viene el ángel y le dice, vas a ser tú la madre del Mesías. Y cuando ella dice, ¿cómo que voy a tener un bebé si no conozco varón? Y cuando María dice no conozco varón, está diciendo no he tenido relaciones íntimas con ningún varón, soy virgen, ¿cómo es posible que voy a poder tener un bebé? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Entonces el ángel le dice, la sombra del Altísimo te cubrirá.
Esa palabra conocer nos habla, es la misma palabra que usa Jesús cuando dice, nunca os conocí. Y uno de los anhelos que hay en el corazón del Padre y en el corazón de Cristo es el que podamos conocerle en la intimidad. En la intimidad. Porque en la intimidad vamos a aprender a oír la voz de Dios. ¿Sabéis que oímos muchas voces? ¿Por qué somos tan devoradores de predicaciones? ¿Por qué bajamos tantas predicaciones de YouTube? ¿Por qué queremos escuchar a este y a aquel? Porque es más fácil que estar quietos delante de Dios para escuchar la voz de Dios. Muchos, es verdad que son sinceros en sus corazones cuando quieren escuchar a uno, escuchar a otro. Quieren escuchar la voz de Dios a través de un hombre. Pero la mejor manera de escuchar la voz de Dios es estar quietos en su presencia. Hay una historia que se titula El tic-tac del reloj. Y hace un montón de décadas, o varias décadas, que había unos trabajadores que estaban amontonando paja en un pajar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y uno de los trabajadores había perdido su reloj. Y hace décadas tener un reloj no es como ahora. Hoy vas a los chinos y por 4 euros tienes un reloj. En aquel entonces los relojes era algo valioso. Era el que tenía un reloj de muñecas tenía algo valioso, ¿no? Y estuvieron buscando, he perdido mi reloj, y estuvieron buscando durante varias horas y no encontraron el reloj. Y hay un chico joven, dice, dejadme a mí, salid todos, dejadme a mí. Y entró al pajar. Y a la media hora, a la hora, no sé exactamente cuánto tiempo después, salió con el reloj. Y le preguntaron y le dijeron, pero ¿cómo si habiendo nosotros removido todo, no hemos encontrado el reloj? ¿Cómo tú solo en este tiempo, tan poco tiempo, has encontrado el reloj? Y dijo, sencillo. Dice, lo único que he hecho ha sido entrar, sentarme y estar en silencio. Hasta que en el absoluto silencio, en el más absoluto silencio, he empezado a escuchar el tic-tac del reloj. Y me he dirigido hacia donde escuchaba el tic-tac del reloj. Y allí encontré el reloj. Y yo quiero animarte a que tengas ese tiempo de poder encerrarte en la presencia de Dios hasta que escuches el tic-tac de la voz de Dios. ¿Estás conmigo? Hasta que escuches el tic-tac de la voz de Dios. Quiero ir concluyendo. En Apocalipsis 2, cuando Jesús está hablando a Juan acerca de las iglesias de Asia y habla a la iglesia de Éfeso, Jesús lo primero que hace es decir las cosas buenas que la iglesia de Éfeso estaba haciendo. Era una iglesia activa, era una iglesia viva, era una iglesia, dice, no soportas la maldad, no soportas a los malos, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y un montón de cosas buenas que tenía la iglesia de Éfeso. Pero Jesús le dice, pero hay una cosa que tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y le dice, por lo tanto, arrepiéntete. Y arrepentirse no es, ¡ay, qué mal he hecho!, sino es cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de actuar. ¿Estás conmigo? Y le dice, vuelve al primer amor. Y una de las cosas que nosotros no podemos descuidar como cristianos es el primer amor. Y la pregunta es, ¿cuál es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Personalmente yo creo que es encontrarte en ese amor, encontrarte tú con el amor de Dios
y Dios con tu amor. Es como un encuentro romántico de un novio con la novia. Es como el encuentro, para mí, más maravilloso del hombre con su mujer. Y es en ese encuentro íntimo, cuando el hombre y la mujer, marido y mujer, se fusionan en un solo cuerpo y pueden expresarse mutuamente cuánto se aman, cuánto se quieren. Y algo que Dios está deseando hoy es que la iglesia se vuelva a recuperar ese amor. Al fin y al cabo, Jesús resumió toda su enseñanza y todos los mandamientos de la ley, y toda la Biblia se resume en 2 frases. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la clave para conocer a Dios. Esta es la clave que nos va a llevar a ser hombres, mujeres, cristianos, esforzados y que actúan. Porque si no conocemos a Dios realmente como Él es, vamos a ser personas que decimos que le conocemos, pero nuestros hechos van a decir todo lo contrario. Nuestros hechos van a demostrar que no le conocemos. Y concluyo, ya lo he dicho antes, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo, pero concluyo con esto. En una ocasión, Jesús visitó el hogar de unos amigos suyos, de un amigo suyo llamado Lázaro. Lázaro, dice la palabra, dice la Biblia, dicen los evangelios, que tenía 2 hermanas. Una se llamaba Marta y otra se llamaba María. Y que en esa ocasión vino Jesús, no recuerdo ahora porque tendría que ir al texto, si estaban también sus discípulos, seguramente, creo que sí, que estaba con sus discípulos. Y en esa ocasión, pues vemos que Marta, como buena mujer de aquel entonces, ella quiso darle lo mejor a Jesús. Y se puso a trabajar, a cocinar y tal. Y María, la hermana, estaba sentada a los pies de Jesús. Y llega un momento en que Marta se cansa de ver a María, que parecía que no estaba haciendo nada. Pero María estaba haciendo mucho. A veces estar sentado a los pies de Jesús parece, ante lo que estamos acostumbrados, como si no estuviéramos haciendo nada. Es que este no está haciendo nada, como si no estuviéramos haciendo nada. Viene Marta y le dice a Jesús, pero ¿no te das cuenta que estoy yo aquí trabajando, esforzándome, estoy preparando la comida, estoy cocinando el cabrito, estoy haciendo el pan? Y ahí tienes a María, que no está haciendo nada. Dice la Biblia que María se había sentado a los pies de Jesús y estaba escuchando lo que el rabín, el maestro, estaba enseñando. Y tenemos que aprender de esto, porque muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, y puede ser que nuestras actividades, el activismo, incluso el activismo religioso de la iglesia, no es lo que Dios está esperando de nosotros. No sé si me explico. Y Jesús levanta su mirada y mira a Marta y le dice, Marta, te veo turbada y afanada. Estás con muchos quehaceres. Pero solo una cosa era necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Y esto nos tiene que hablar en esta mañana. Escucha, hermano, amigo, no puedes hacerte dependiente de cultos. No puedes hacerte dependiente de los pastores. El pastor hoy está, mañana te fallará. No puedes hacerte dependiente de tu esposo o de tu esposa. No puedes hacerte ni siquiera dependiente de tu lugar de trabajo, porque hoy lo tienes, mañana a lo mejor no lo tienes. Pero hay alguien que dijo, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, y ese alguien es Jesús. Y lo que Jesús en esta mañana te quiere decir a través de esta enseñanza es, escúchame, siéntate a mis pies, ten tiempo para estar conmigo, ten tiempo para conocerme y dame a mí tiempo para conocerte también. No sé si me estoy explicando. Es tiempo de parar. La pandemia ha querido parar
para que el hombre se reoriente o se reenfoque en Dios. Mi pregunta es si realmente nosotros vamos a aprender de este tiempo. Y no hay nada tan maravilloso como conocer a Cristo, como conocer al Señor. Hay mucha gente frustrada en el mundo que lo tienen todo, pero les falta lo más importante. Y lo más importante es lo que escogió María. Y termino con esto. Hay un himno muy famoso, antiguo, que se llama Amor que no me dejarás. Y ese himno tiene una historia. Lo compuso un chico joven, creyente, cristiano, un chico que se había enamorado de una chica que se había enamorado de él. Pero el chico tuvo un accidente y en el accidente perdió la vista y se quedó ciego. Y al quedarse ciego, la novia, que tanto decía que le amaba, empezó a cuestionarse cómo sería su vida compartida con un ciego si se casaba con este hombre. Y lo que la novia hizo fue hablar con él y le dijo: mira, me lo he pensado mejor, no nos vamos a casar, sigue tu vida, yo voy a seguir mi vida. Y este hombre, en su desesperación, tuvo un encuentro con Dios que le hizo ver que el único que nunca le dejaría era Jesús. Y no importaba lo que él hiciese, no importaba cómo él estuviese, Jesús nunca le iba a dejar, Jesús nunca le iba a abandonar. Y este hombre compuso un himno que hace muchos años que lo cantábamos en la iglesia, que se titula Amor que no me dejarás. Y ese himno estaba dedicado a su Señor, a su Señor. Y ojalá y en esta mañana, amados hermanos, queridos amigos, enemigos, podamos llegar a entender que por encima de todas las cosas, lo que Dios está esperando del ser humano es que volvamos a la presencia de Dios. Porque en su presencia vamos a encontrar todo lo que nos falta para llenar nuestra vida. Que Dios nos bendiga. ¿Consuelo?